solamente esta conversación, incluso si queréis durante la misma, os unáis a este tema tan en boga, tan dado, tan necesario, ¿no? Conocer en este momento como es pues, la llegada de la inteligencia artificial al mundo del posicionamiento. Vamos a hablar de un montón de acrónimos, ¿no? Que algunos os sonarán a chino, algún parecido, ¿no? Pues vamos a hablar de GEO, de SXO, de DNO, de AEO, de infinidad de acrónimos, pero bueno, vamos a intentar de una manera natural y sencilla explicar qué es cada uno de ellos y sobre todo ver qué impacto está teniendo, como digo, en la toma de las decisiones, ¿no? En la búsqueda, a veces de respuestas, otras veces de resultados, lo veremos. Pero bueno, esto es un mundo que está cambiando constantemente. También avisamos, tenemos un poco de spoiler, lo que hoy vemos aquí probablemente, si mañana viéramos el vídeo, a lo mejor ha cambiado, pero no os quedéis, no sentamos dogmas, sino que lo que damos es la opinión acerca de esta experiencia que también estamos teniendo como profesionales en el campo. Me acompaña en la mesa una parte del profesor de la casa, que lo conocéis bien, muchos de vosotros, del área analítica, ¿no? Y del plan de medición, y especialista en marketing digital y en estrategias también en el ámbito de SEO, Juan Moyano, ahora os contará brevemente su trayectoria, y Roberto, que viene pues, un poco en representación de una de las herramientas más importantes del momento, como es Dinogram, en el ámbito del SEO, bueno, como el campo de SEO, también bueno, creo que aportará muchísimo a esta conversación. Nada, os doy si queréis 30 segundos para que os presentéis, entonces un poco acerca de vosotros y empezamos. Venga, Juan. Lo primero, pues, Carlos, muchas gracias por estar conmigo para esta charla, coloquio, esa ronda, ¿verdad? Y bueno, pues soy Juan Moyano, algunas caras por aquí me suenan, pero que he tenido y que tengo en esta casa. Y bueno, pues, como decía Carlos, soy, pues, en este caso, en Google, soy de analítica, dentro de lo que es, bueno, másteres y, bueno, pues la verdad que haciendo vivencias con los alumnos, porque la siempre es mutua, yo desde 2019 aquí, y luego, bueno, pues en esta época del marketing, para decirlo así, llevo 27 años. Específicamente, yo empecé a trabajar en Internet cuando el proyecto era Altamista, que es sobre la Entonces, bueno, pues el SEO no se llamaba SEO, el marketing no se llamaba marketing digital, no existía WhatsApp, no existía, bueno, pues sí, ya WhatsApp, no existía Meta, Facebook, Instagram. Básicamente, algunos me consideran un pionero, porque bueno, el pionero es aquel o el colono que hace la tierra desconocida, y bueno, pues básicamente es mi trayectoria hoy por hoy, desde el 2012, monté de agencia, que se mueve y bueno, pues empezamos poquitos y bueno, hoy pues ahí estamos. Digamos, encantado de saludaros y de ayudar. Bueno, pues también dar las gracias de dar la oportunidad de estar aquí. Yo soy Roberto Asón, llevo pues unos 19, 20 años en el sector tecnológico, como programador y principalmente en empresas OpenACP, empresas como Microsoft, Samsung, el español. Y ya en los últimos 6 años aproximadamente fue cuando salté a la rama del SEO. Un poquito más, yo me suelo especializar más en la parte técnica, en generación de contenidos y demás. Pero bueno, disfrutando mucho también de la época en la que está tocado vivir, por tanto cambio, tanta revolución y aprendizaje. Vamos a empezar con una pregunta así un poco genérica, ahí podéis ir contestando los dos. Empecemos de una manera muy fácil de explicar a los chicos qué es esto del SEO, ¿no? Quizás es la terminología que se está sentando un poquito más, ¿no? Hay más ramas, ¿no? Más flecos en todo ello, pero es la que más presencia aquí. ¿Cómo le explicaríais de manera sencilla qué es esto del SEO? Mira, sabía que entiendo que me están dando el fin. Bueno, pues el GEO, a ver, como aquí es un poco como lo estamos entendiendo, porque no hay un manual, digamos, una guía. GEO es una parte, ¿no? Pues creo que es el posicionamiento en lo que es la inteligencia artificial, que afecta básicamente a los navegadores, que tienen, obviamente, pues, básicamente hoy por hoy,
Los tres más conocidos, que es el de Open, de Strategy, Atlas, que es de OpenAI, llamemos, y luego finalmente Chrome con la parte de Node, con el modelo, la parte de básicamente, pues con el SEO lo que haces es posicionar la parte del SEO y proporcionar el contenido o las, dependiendo de cómo se consuma, en general, pues aparte en esa red. ¿No? Básicamente, lo debería así como muy básica para entenderlo, que hay muchas ramificaciones como para Carlos, y bueno, al final es básicamente atacar a la inteligencia artificial, la que sea, las tres más conocidas, las son, Dexity, GPT, o sea, GPT y Gemini, y a partir de ahí, bueno, que es para intentar, ¿no? Porque si no hay ninguna guía, bueno, que haya como ha habido estos años atrás, pues, para SEO o anticonvencional. No, cierto. Roberto, ¿tú consideras que el SEO ha cambiado? ¿Crees que ha habido algo que haya alterado un poco las formas que teníamos, ¿no? Hace un poquito, hace 3 años realmente, de aplicar el SEO técnico, ¿no? De web, de aplicaciones, como realmente estamos haciendo lo mismo y lo que hemos hecho es sumar, ¿no? A todos los ingredientes a uno. Pues el SEO por definición es nuevo. Desde que salió Google, iba con unas directivas, enseguida entramos los primeros profesionales a intentar engañarle o campearle para que nuestros clientes, nuestras propias páginas sean los primeros. Y ahí entró Google haciendo que nuestras trampas, que no les funcionaran, que no les engañaran. Y esa ha sido la batalla que tenemos siempre, el intentar que los profesionales no le podemos algo que no debería estar en determinadas posiciones. Nosotros, a su vez, intentando decir, joder, no está mi cliente, se va a leer los resultados que salieron. Y en la batalla de mensaje. Cuando ha entrado la IA, pues obviamente ha cambiado el juego. Tenemos ahí unos resultados que nos están quitando visibilidad, que nos están quitando clics. A su vez, el propio usuario muchas veces ha migrado y está usando, por ejemplo, ChatGPT, el modelo más usado hoy en día. Y claro, todo eso no llega, pero no llega sobre todo a nivel internacional. Entonces, hay mucho ruido de está cambiando, por ejemplo, la forma de medir, pero considero que esta es una forma errónea. El profesional SEO que vendía clics realmente no daba negocio. Pues si yo tengo un negocio de cualquier cosa, una web de servicios, o un fontanero o vendo pipas, lo que me importa es la factura, cuántos clientes me mandan. Pero eso es por punta. Que me visiten, al final pasa como con Wikipedia, los importantes suben el coste. Entonces, la IA, hoy por hoy, me está quitando esa parte informacional. Dentro de poco, ya se empiezan a ver por ahí pruebas, sí que va a permitir ir a compras. Vamos a tener que, obviamente, posicionar también ahí. Pero no deja de ser parte de la evolución local. No veo que haya un cambio drástico en ese aspecto, porque sigue siendo una evolución. Esta adaptación que no tiene relación. O sea, no hay por eso los ingenieros, vosotros habéis seguido haciendo exactamente el mismo trabajo a nivel de SEO, ha habido grandes cambios o, insisto, la base del SEO tradicional se mantiene con algunas directrices que lógicamente traen estos nuevos agentes, ¿no? Pero quizá el mayor efecto que ha tenido todo esto es, como bien decía Roberto, la parte de que hemos dejado de tener tráfico, que ya no las IAS en ese modelo generativo, ¿no? Nos está trayendo tráfico porque lo que da no es una lista de resultados tradicionales, ¿no? Si la haces a luz de calcules que hemos visto en el buscador, sino que lo que da es una respuesta, ¿no? Y por lo tanto ya no tenemos la necesidad de saltar y quitar en una página el contenido. Bueno, yo voy a dar 2 pasos para atrás. Porque muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque. Entonces, yo creo que hay que traer un concepto más, para el compañero, más de marketing, ¿no? Hace 20 años,
aparecer en Google, hacer la página y si a veces las primeras opciones sentirte Dios, ¿no? Gente más así. También es cierto, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues obviamente ha evolucionado muchísimo. Pero otro lado, porque bueno, pues en ese toma de data que ha habido en lo que es el posicionamiento orgánico, ha habido una evolución del propio navegador, bien por las tecnologías, bien por el uso que hacen los usuarios, y al final, como bien decía también un compañero, el problema que lo que quiere el cliente al final, dependiendo de su negocio, pues quiere leads, de ventas, y a partir de ahí, pues tú tienes que armar una estrategia. Pero una estrategia, por descontado, una pata y sigue siendo SEO, ha entrado el juego de inteligencia artificial, y dentro del juego que ha entrado la inteligencia artificial, nos hemos encontrado que no hay métricas claras de medición. Por aquí, básicamente, la gran diferencia que hay entre el marketing y el marketing digital es que el marketing digital se puede medir todo. No voy a entrar a debatir que en el marketing también se puede medir todo, pero se basan en diferentes índices publicitarios o fuera de EGM, bueno, que pueden ser alterados, vamos a decirlo así, ¿no? Pero dentro de lo que es la analítica digital, no se puede alterar. Pues sí, pero digamos que es menos fácil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final estamos en algo que es fundamental. Claro. Entonces, dentro de la atribución, pues, oye, he tenido 50 compras, 50 leads, ¿de dónde vienen? Y entramos de un típico funnel, todas las historias siempre igual, de funnel utilizábamos los típicos de 2000, que era el tener interés de asociación, que era el basiquito. Luego pasamos a un funnel más complejo, que grabamos ya en el gasto comercial, en la generación cliente, ¿no? Y luego hemos pasado al Mofu. Algún alumno que tengo por aquí está sintiendo de decir, me ha soltado ese rollazo. Pero ahí está la clave, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde está mi cliente? Y donde esté mi cliente, o el posible cliente, tengo que estar. Y ahí entra el juego SEO y ahora entra el juego la inteligencia artificial. Entonces, para mí, hoy por hoy, hasta que salga la compra agéntica, sí o sí, la IA forma una parte importante de la awareness. Es decir, oye, me mencionan, me citan, son las métricas que estamos utilizando, más que el posicionamiento puro y duro de lo que es el SEO. Pues hoy estoy en primera página, en tercera posición, lo que sea. ¿No? Hoy por hoy, en SEO puedo estar o no, con la parte orgánica, pero puedo estar con una campaña de Google Ads. Con lo cual, bueno, dices, el SEO es importante, es rentable. ¿Por qué? Porque lógicamente el CPA es muchísimo menor. Pues bueno, esto más que la línea bonita de Google. Entonces, a partir de aquí, pero van a acabar convirtiendo un poquito, pero que ya montar un poco el escenario, ¿no? Y luego la parte de SEO, esa atribución económica, y a partir de ahí, pues entra en juego, pues bueno, agencias, consultores de SEO, yo hago de SEO, lógicamente, pero yo tengo digamos, una parte más marketingiana por defecto de formación, ¿no? Y a partir de ahí entra la IA. La IA, la base que tiene es SEO. Quiere decir que la parte técnica, la ciudad de carga, rastreo, es todo técnico, ¿no? Y a partir de ahí luego entramos en un siguiente punto, siguiente paso, que sería muy duro, que es el contenido. Siempre se lo digo a los chavales en clase, digo, que tenéis la suerte de que estéis viendo un segundo momento épico de lo que es el mundo digital. El primero, yo tuve la suerte o desgracia, pero de suerte, de vivirlo, que el rey era Yahoo y de Altavista. Y salió Google en el año 1998, me pilló de becario, y bueno, pues, ¿qué es esto de Google? Y el gran boom que tuvo Google era el botoncito de voy a tener suerte. No sé si que todavía anda por ahí. Entonces, tú le dabas al voy a tener suerte y te aparecía justo lo que quería encontrar. Entonces era como algo revolucionario, insisto, año 1998-1990. Luego en el 2004 salió Google Ads y
Y era como, perdona, ya no tengo que hacer ese cartón de enlaces, que es un keyword stuffing, hacías un enlaces a la bestia, hacías un show, vamos, brutal, y sabías. ¿Por qué? Porque la maduración, las reglas que tenía Google eran muy laxas. Hoy está pasando con la IA. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora en la IA se va viviendo ese momento que yo viví en el año, bueno, vivimos, en el año 1998, un año de mi vida. Entonces vivimos en ese momento, ¿no? Y ahora sí le digo, los alumnos me dicen, oye, Mari, y para saber, comprender esto, usar esta excelente, digo, yo tengo una ventaja respecto a vosotros, que la experiencia. Pero los alumnos tienen una ventaja, los alumnos tenéis una ventaja respecto a mí, a cualquier profesional, y es que tenéis tiempo y tenéis inteligencia. Entonces, si os subís a la moto de la inteligencia artificial, podéis saber hacer SEO, podéis saber hacer GEO, saber de guión, de ILO, de todo, podéis hacer un logo, podéis hacer absolutamente todo. Entonces, habría ahí, y ya un poco de perspectiva, cualquier compañero hace una evolución, finalmente, cuando está Google Staffing, y a los 3 días, o hacías un cambio de metadata de vuestra descripción, y se quedan los 10. O sea, no era una actualización constante como solo, ¿no? Y esa evolución básicamente ha sido algoritmos, que en el mundo SEO, pues son todos muy frikis, se le ponen los de animales, está el pingüino, pingüin, está el panda, son de los especiales, y básicamente pues, iban penalizando pues, todas las actividades técnicas que se hacían, ¿no? En aquel entonces. Hoy todavía hace, bueno, como todo, pero yo por dar un paso un poco más a los compañeros, yo me quedo con una cosa que siempre ha funcionado. Google, ¿cierto? Google o Bing o cualquier buscador, y es contenido de calidad. Si se hace contenido de calidad y un poquito de ajustes así técnicos, eso bien. Y luego también, el primer dicho de transporte, si hay mucha competencia, si queremos posicionar un torno de verdad vídeos porno, es un turismo. Pero tenemos que una y el seguro de automóvil. También es muy duro de posicionar, ¿no? Pero claro, si vas a una long tail, te doy el pie de que son prompts, o sea, long tail de tuyo de palabras clave, ahí sí tenemos unos nichos más pequeños, más de calidad y más fáciles de posicionar o avanzar. Bueno, un poquito. He tocado muchos palos. Es decir, al final, en cuanto más negocio hay, más dinero, suele haber mucho más profesión, mucho más competencia, entonces se complica todo mucho más, obviamente hay más gente. Bueno, más que competencia, para cualquier sector, cualquier. Claro, también, vamos, sabes, con que Google quiere favorecer que el usuario vaya a Google Ads. O sea, lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero aquí, yo siempre digo que si Google quitase la parte orgánica, se no te tienda. Entonces, ¿cuándo no se tienda? Porque trae detalle, pero es complicado, ¿no? Entonces, esa parte orgánica hace que Google sea amigable para las personas, ¿no? Si fuese todo publicidad, pues no lo usaríamos y suele usado en todos los años. Google lo que hace es poner más difícil, intentar que esté el mejor contenido, y ahí voy a abrir una brecha. Antes un contenido publicado podía pasar pues, por lo que Google, que es un keyword static, que es una repetición de palabras clave correspondida, bueno, tiene técnicas de SEO adaptar, que hoy tocamos, hoy me pasaría lo que más quiero hacerlo. Esas técnicas de SEO adaptar las aplicas a implantar. Entonces, estamos viendo otro momento en el que yo le llamo siempre las calles de Salvaje Oeste. La verdad. Y la verdad, pues los Vinnie Sultan, de John Wayne, Gary Cooper,
que seguro que muchos no conoceréis, pero no me decirlo, pues estos colonos que iban a descubrir el oeste, ¿no? Se encontraban con los sitios, con los forajidos, con el puma que se comía el niño, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que ibas descubriendo, pues ahora con la IA, que estamos viviendo ese momento. Y a mí es brutal. O sea, a mí me ha hecho volver a ser complicado, obviamente, pero ese espíritu de tirar 14 horas trabajando y de encontrar que si te has dado cuenta del tiempo, es porque Pero igual un poco a lo que decías antes, Sí. que si nos vamos a 20 años atrás, tenemos que, para Roberto, ¿no? Aprender HTML, ¿no? CSS, JavaScript, o sea, aprender programación, cosa que ahora mismo no tenemos que hacer, ¿no? O sea, al final, toda esa parte que tiene que abrir código fuente, ¿no? Y yo no soy programador, como en este caso, claro, pero en un mes he montado 20 interfaces. así. Y no tengo ni idea. Es muy sencillo, muy sencillo. Y también, digamos, esa es la parte, ¿no? Que ahora no vamos en carreras, ¿no? Como en antiguo Western, sino que No, no, vamos pero- mirando, vamos formulando Ya tengo un poco de vapor con él. Entonces sí que se va avanzando, la IA es una ayuda increíble para hacer cualquier cosa y la ventaja que tenemos los que ya llevamos tiempo es que hemos visto cómo ha ido evolucionando todo, porque hoy en día la IA está como Google hace 5 o 10 años, hemos hace años, lo que comentaba, Staffing, publicas una red de posts de esto de 20 euros en 100 medios y la IA te empieza a mencionar al día siguiente. Eso mismo en Google, hasta te ven ahí. Estás primero y desapareces. Pero esa rapidez, igual que subes, bajas. Va. Ahí está el punto, ¿no? Que si era emocionado, estaba mencionando y tal. Pero al final, volvemos otra vez un poco a la medición, a la atribución. Y oye, ¿qué métricas tomamos para medir? Pues unas métricas de SEO, de movimiento, de impresiones, clics, CTR, de visitas. Luego la parte ya oye, esa visita vende, o sea, compra, no compra. Yo creo que no es tanta responsabilidad del SEO, pero a ver, aquí, porque tiene que haber pues, por ejemplo, en una tienda de e-commerce que pues, tiene que estar un e-commerce manager, es la responsable de que ese sitio web funcione. Si no, ya no estamos hablando de un SEO puro, estamos hablando de un consultor SEO, estamos hablando de una persona de saber TRO, de una persona de saber analítica. Entonces, yo creo que la profesión propiamente del SEO ha evolucionado, ha tenido que tomar diferentes tareas o técnicas o conocimientos para dar valor a su trabajo. Es un canal, siempre ha sido, ¿no? Pero lo que Eso es. ahora es hacer una visión más horizontal de Correcto, entonces a partir de ahí, bueno, a partir de ahí podemos de una bola de nieve, hay muchísimos cambios y de hecho también hay que, dando que sea otro pasito para atrás, que sea rentable. O sea, hace poco, que hace un mes, no sé si estamos hablando, ha pasado de rastrear el bot de Google, de 15 megas en la ya ha pasado a 2. Rastrean los contenidos. Entonces, esos posts de, hay que hacer 3.500 palabras por no sé cuántas densidades, de hace 8, 7, 8, 9 años, no. Entonces, resultan que vuestras caras de y yo no tengo ni puta idea de esto, cómo hago esto. Eso es lo bueno, que se ha reseteado la máquina. Por eso estáis viviendo un momento de verdad, que posteriormente os podéis especializar y ser de los primeros. Y principalmente además para tranquilizar el justo lo que contabas. Google es una empresa. Google te busca, obviamente, el rendimiento. Pero la mayoría, cuando hablamos de Google, pensamos que es un negocio, son los ads. Google AdWords, su negocio son los clientes. Si no tiene público, no tiene clientes, que es lo que le da el valor, no va a eliminar a los anuncios. Pero lo que tiene que seguir haciendo, y por eso ha sido el número uno durante mucho tiempo, de momento sigue siendo, vamos a ver cómo se comporta el futuro, que los gigantes caen igual que se levantan, es seguir dando la mejor respuesta que espera el usuario. Si sigue con esa tendencia, obviamente habrá empresas que siguen pagándole Voy a y tener suerte. siguen siendo lucrativos. Voy a tener suerte. Por eso ha metido esta tarjeta de IA a finales del año pasado, en noviembre, casi después, no, fue más. Y por eso se va adaptando.
Google ha sido pionero en IA, por más que nos parezca que está un paso atrás de ChatGPT o otras empresas que van haciendo buen marketing y que han sacado herramientas más accesibles para todo el mundo y usables. Luego en eso hay un paso por detrás, pero cuando después de Penguin, después de Panda, sacó MAM. MAM era precisamente eso, una IA que te organizaba Vale. los, Ya está, eso es, pero lo que habla del 18. los propios resultados y entendía semánticamente lo que estaba discutiendo. Ya no, el juego ya no iba de palabras clave, no iba de botella de agua, sino tengo sed y quiero llevarme el agua en agua en un vaso. Él sabía que era una botella de agua. Entonces, ya era capaz de entender eso, no solamente palabras clave. Por eso el keyword stuffing no funcionaba tanto desde ese momento hasta el día de hoy. Yo le tocaba la clave en términos concretos a contexto y intención de búsqueda. Por ahí Ha habido una evolución de contenido semántico, como se está comentando, a aspectos semánticos. Entonces, estamos hablando de, antes, tú planteabas un artículo, lo que sea, con tu ordenador interno, tu repetición, palabras claves, estrategias, assets, segundo tal, trazado, y ahí se graba. Ahora no, también hay que pensar en cómo está relacionado con los siguientes artículos, de por ejemplo, de e-commerce, la categorización de productos, categorías, categoría, incluso si me acuerdas, ya entramos a valorar algo de los e-commerce que hace no mucho nos hablábamos, los archivos. Porque ya te vas a flores, tamaños. Antes, ¿quién buscaba unos zapatos rojos, talla 46? ¿Quién lo buscaba? Claro. Hoy no sabes por qué hay una talla negra, no lo sabes con todo mucho, porque no hay una base de datos como puede haber en Google, ¿no? Entonces, por eso está hablando muchísimos foros, tendencias y tal. Está hablando oye, que ahora el SEO es hacer nada. Vas a ir a la parte de guiar y a la parte de crear una figura que es la marca, ¿no? Un poco online, se está yendo a todo eso, ¿de acuerdo? Que eso, actualmente, hablamos de los primeros del film. Es que es curioso, ¿no? Que están aquí, ¿no? Los chicos, ¿no? Eso. tenemos una autoridad, ¿no? Tenemos una autoridad y... No la autoridad de dominio, que ahí está, ¿vale? Hablamos de autoridad de marca. Si vayamos, por eso estamos perdiendo a alguno del público con tanto término, ¿no? El técnico, vayamos a lo fácil, ¿no? Alguien busca, imaginamos, una escuela de negocios en la que hacer un máster, ¿no? Y entra donde Google, ya no vamos ahí, ¿no? Vamos a ChatGPT, abriendo ChatGPT y colocamos, ¿cuál es la escuela de negocios, no? ¿Verdad? Eso sería lo ideal. Imaginar lo importante que sería aparecer ahí, por ejemplo, tener presencia dentro de esas respuestas única que no compartes probablemente con ningún otro. Vamos que con la exclusiva esa respuesta. ¿Y cómo hacemos eso? ¿No? La manera un poco algo fácil. Ya que, como dicen, nos han puesto las reglas un poco más sencillas. ¿Cómo hacemos esto? Pues, igual, por un lado, las guías son importantes, pero siguen siendo una muestra muy pequeña del grueso de búsquedas que hay en Internet hoy en día. No recuerdo las cifras, pero ChatGPT, que era la que más se usaba, venía siendo como 12 millones o algo así al día, frente a trillones en Google. Hablamos de un 5 o 6%. Estamos hablando de tráfico de IAS y la estadística hace poco. Y hablamos que Google decía que tenía un 90 y pico, ha bajado a un 79. Luego se está yendo a otros canales. Pero la respuesta que tenemos en ese porcentaje tan pequeño tiene más impacto a nivel de negocio. Ahí está el punto. Lo dice Si Google son muy pillos porque te dicen, no, vas a tener más clics de calidad. Claro. No te está diciendo que vas a tener más clics. Te está diciendo que vas a tener clics de más calidad. Punto. Entonces, luego cuando te haces analíticas y dices, que se me ha caído un 30 o un 40% del tráfico orgánico. Vale, porque tú has basado tu estrategia, por correcta o no, en una dirección de búsqueda informacional. Te ha machacado. Solamente te ha machacado. Ahora, si tú en esa consideración de todo poco, vale, tengo una parte nacional, ¿de dónde está la representación?
es un e-commerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que este debate, estos comentarios, y para todos los pasos lograr, ¿no? Y lo que tú decías, ¿a quién le atribuyo? ¿A quién se lleva el gato a la mano? ¿A quién le voy a asignar esta venta, este lead? ¿A quién se lo asigno? Cuando el GA4, o cualquier organización que que intentemos, lo identificas con ligera. ¿Por qué? Porque la IA, cuando hace una deep research, gracias a toda la web, que no está en su base de conocimiento, ahí es cuando tú la detectas que entra en tu sitio web. Pero si tú ya estás en la base de conocimiento, no entra. Se ahorra un rastreo, se ahorra una actualización. No pasa, muy duro. Y buscan todas, lo que buscan es el mayor retorno posible. El otro día, el sábado pasado, me parece que fue una charla de SEO de mi esposa, se hablaba justamente de esto. Uber, una de las cosas que está buscando es cortar, porque todas las IAs rastrean Google, porque rastrean Wikipedia, Google te rastrean Internet entero. Entonces, en noviembre del año que fue, se cortó los resultados. ¿Vale? Entonces, ¿eso para qué es? Para ahorrarse ellos dinero y que quien quiera rastrearlo, te pagas. Te cuesta más dinero. Eso por un lado. La IA, hoy en día, aunque rastree tu web, no renderiza el JavaScript. Google hoy en día ya sí, le cuesta, pero es capaz de ello. Es la parte más técnica, ¿no? Es muy costoso Sí, totalmente. renderizar el JavaScript. Entonces, Google ahí va un pasito por delante. La IA seguramente llega a ello, aunque ya se están empezando también a hablar y a generar diferentes herramientas y utilidades como el LMTXT. En teoría está pensado para que la IA llegue, lo lea y lo entienda. Todavía parece ser que no se va a hacer. Y nosotros no tenemos idea de que el funciona, no tenemos idea. Para aquellos que no saben. Es un archivo de LM.txt, es un archivo que se genera hace un escalapeo más o menos de lo que es el sitio web y del contenido, pues haces unas aplicaciones, pero la mañana de esto. Aquí puedes entrar, aquí no. Eso es. A ver, nosotros no tenemos idea. O sea, ni aprobamos ni desmentimos. Nosotros en nuestro día a día no lo hacemos. Lo que sí yo creo que, totalmente de acuerdo, JavaScript, para aquellos que no sepáis lo que es muy utilizado en desarrollo web. Por poner un ejemplo, que es algo físico, digital de JavaScript, un mapa de Google Maps incrustado en la página de Google. Es un JavaScript. Es un pequeño modulito de JavaScript, ¿de acuerdo? Pero luego hay diferentes formas de programar que hacen estas páginas enteras de JavaScript. Por ejemplo, Shopify está basado. Entonces, nosotros tuvimos un desafío muy duro, que fue pasar de un PrestaShop a Shopify y ganar un 15% en el programa. Desde 4 de diciembre a 6 de diciembre. Fue muy duro. Bueno, como decir, desde las clases de la española y ahora las pues sudamos tinta, lo puedo asegurar. Pero oye, salió bien. Redireccionamientos, tenemos una merienda espectacular. Pues a partir de ahí, es verdad que bueno, yo creo que lo que va a ocurrir, vamos a tirarnos al río, yo creo que hay algo que está desarrollado y se está aprendiendo mucho en de moda, no me acuerdo, lo que es de la gente, de la web, lo que es web MCP. Para aquellos que no sabáis, un MCP es una base de datos que puedes pasar y luego sabéis si le cae una API de por medio. Por ejemplo, ¿todos los datos de GA4 van a la bahía? Sí. ¿Todos los datos de Google Ads puede dar? Sí. ¿Todos los datos de Western Console? Sí. ¿Todos los datos de Site? Sí. Al final te creas tu propio agente especializado en ella que automatizas procesos que lo haces hacer de forma manual. Estoy hablando de una calculadora científica o cada una. Así de claro, si creamos un abaco, ya tenemos una calculadora científica. ¿Esto qué te ayuda? En la propia gente, son los procesos y, lógicamente, a estandarizar procesos, que no un compañero tenga una compañía de un mal día y haga mal una cosa, sino que está ya estandarizado y hay niveles de calidad. Y a partir de ahí, pues, el web MCP es básicamente un agente
que va a decirle a la gente cada vez que hacéis una consulta, desde cualquier día, te va a decir, va a ser como el representante de eso, pero pues, tú la representantes. Entonces, yo creo que las IAS no se van, creo que no puedo contradecir. Creo que no van a perder ni un minuto de su tiempo ni dinero en rastrear y dar inteligencia o así, no lo creo, porque van a tener por delante a una gente de lo que es el labor, que le va a explicar qué es lo que hacen, qué es lo que les va a hacer, a qué se dedica y a qué se dedica. Y ahí es donde la evolución del SEO vamos a tener que optimizar esa gente, ¿no? Vamos a tener que enseñarle, que entrenarle. No es como lo veo, pues todo, sí, pero no tengo dos alces ni nada por el estilo. Entonces, eso está, por ejemplo, explica un poco qué es Sinorran, ¿no? Y cómo está afectando todo esto que está contando una Juan al desarrollo de las herramientas de la comisión. O sea, bueno, DinoRam es la herramienta que represento aquí, pero hay muchas conectadas. SEMrush, CRF son las más conocidas. Y todas ellas van evolucionando como pueden. Son herramientas que nos tienen que dar datos a nosotros para poder trabajar sobre ello. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo? Y las acciones que ejecutamos, ¿qué repercusión tienen? Para poder vender esos datos luego al cliente y que quiera con nosotros o se cambie de hacer. Entonces, todas las herramientas se van adaptando. Por ejemplo, fue un palo muy gordo, lo que comentamos hace un momento, de que Google tapó que nada más podías ver de los 10 primeros resultados en adelante, ya no podías. Antes te cogía el 100 y te dejaron con una muestra de 10. Eso sí os preocupa, ¿verdad? A pocos. No, quiero decir, a todos, pero será toda. Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos es, en lugar de recoger los datos por aquí, scrapear realmente Google. Vas página a página scrapeando. Eso es muy costoso. Hablando en plata, les cuesta más dinero. Pero no un por dos ni un por 10, No. mucho más. Entonces, bueno, pues ahí nos adaptamos nosotros. ¿Qué pasa? También con todo el boom, muchos clientes piden resultados en IA. ¿Qué aparece en ChatGPT? Pero si nadie te está buscando todavía en ChatGPT, ¿por qué quieres aparecer en ChatGPT? ¿Por qué es la IA y la moda? Bueno, pues si quieres, a lo mejor sí, a lo mejor no, ya ahí entras en debate de educar al cliente o no, o hacerle caso porque obviamente quieres poner fin de mes. Entonces, si te dejas, le educas, y si no, dices lo que tú quieras, yo lo pongo. Y todo por escrito. Claro. Entonces, todas las herramientas están empezando también a traquear las intenciones o los enlaces en qué ecosistema estás, de según con qué consultas. Pero claro, si tú preguntas algo a ChatGPT, aunque esté en la misma respuesta, tu compañero lo pregunta de una manera diferente. Cuando preguntamos en Google, puede ser todo mucho más similar. Entonces, y luego además pensamos también en que ChatGPT todo irse por referencias largas, lo que comentamos de máster. ¿Cuál es la mejor academia para aprender un máster? Pues te va a dar ahí un listado de los que considera que son hayan estado Y considera en ese momento. en ese momento, Porque a lo mejor Y para 10 años después, ahora y para ti será mucho menos útil, porque también te va leyendo y quiere contestarte lo que a ti te gusta. No la verdad, lo que a ti te gusta. Entonces, sobre esa respuesta, luego tú vas a interactuar, tú vas a decir, oye, el segundo que me has comentado, ¿quién es? O es barato, es caro, me pilla cerca de casa, no, ¿cómo están los alquileres por allí? Entonces, sobre todo eso, se genera una conversación para un resultado final, que es el que quizás sí que te lleve el clic o la compra o la no compra. Entonces, la que a eso, hoy en día, es casi inviable, por no decir que lo es. se han quedado la fase de avance. Así de simple. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que haría, cuando era el día a día, ¿no? Cuando quiero estar en la IA. Bien, bien. Oye, vale, pero ¿a qué te dedicas? P2P. Si es P2P o P2. Y tu vida. Como la mía. Entonces, la parte del B2B, sí, de usted. Pero la parte de si tienes que ir de usted y es que esa gente tiene igual.
¿Por qué? Porque hay estudios que salen ahora, de finales del 25, que ChatGPT para temas personales, como de hoy estoy deprimido, ¿qué puedo hacer? O me siento triste, ¿qué puedo? Hablamos de que B2B, y, pues no, lógicamente, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a disparar a todos los lados? Entonces, ¿por qué? Porque la fiesta la quiere pagar alguien, y no vamos a ser nosotros. También es responsabilidad en un tema que hay, por ejemplo, yo personalmente yo no le do este tipo de cosas tan específicas, tan como técnicas, allá para que yo voy a hacer un directo y no con la palabra ya es como para tener un contenido orgánico de mí, contando también o si no tengo directamente a la Entonces, si en la clase hemos quedado, sí, no recuerdo, me acuerdo, os enseñé el chat, pero el chat, se lo enseñé, ¿verdad? Haces un panel de 6 días, los motores, y sacas y si puedes sacar un resumen de lo que pasa en los motores del día. Entonces, te sirve como una prospección que en ese día, en esa fase que tienes que hacer eso, tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es, oiga, ¿dónde queremos estar? Y a partir de aquí, oye, pues en Gemini, oye, quiero estar digo, no sé, también, pero al final, ¿qué buscas? ¿No? Al final, yo creo que el rey hoy por hoy, el rey, sí o sí es. A ver, si ya no vamos a ver usted, por ejemplo, quiero posicionar un gabinete de psicología. Está claro, quieres hacer el entiendo que hoy, no, quiero decir. Pero, quiero decir, va por ahí, ¿no? O sea, que ha subido muy rápido esa conversación. Pero a partir de ahí, bueno, pues lo que haces es dónde tenemos que estar y luego haces ese análisis ¿cómo haces? Siempre, de palabras clave, de la competencia, en qué momento estás, para el programa, para monitorizar dónde estamos en estos momentos, sacar qué está haciendo la competencia, por qué palabras están, no están, etc. 4 cosas que consideráis que hacer, 4, no más. ¿Cuatro? 4 cosas fundamentales que tenemos que hacer para aparecer mencionados o citados en una ayuda. Ya estaba. ¿Qué quiere decir ahí? Pero. Priorizar, no podemos hacer todo, pero primero, ¿qué 4 cosas tenemos? 4 cosas diferentes de acciones. Claro, ¿qué hacemos? Insisto, para que nos aparezcamos mencionados en los file review o citados en una respuesta que nos va a ser difícil. 4 cosas. Yo, perdón. Yo lo primero, ¿sabes? O sea, eso es lo primero, porque ahí voy a sacar funciones de búsqueda. Y de verdad, funciones de búsqueda sé dónde tengo que sacar. Eso es lo primero. No es una acción porque me entrevista, pero lo sacaría por ahí. Luego, si el sitio, hago un paréntesis, si el sitio web existe o no existe, o sea, tiene un recorrido o no tiene un recorrido, lógicamente, ver cómo está a nivel de SEO. Lo primero, ya de carga, sobre todo, es que no son prácticos, pero me pone muy duro, eso. Velocidad de carga, Imaginemos que es un negocio que ya existe. rastreo, peso de las imágenes, arquitectura, orden de los encabezados, son todos factores de gestión. Entonces, a partir de ahí, pues una vez que tengo esa mini auditoría que me hago, a partir de ahí, pues el paso siguiente es, bueno, que a prueba por lo que nos tenemos que posicionar, obviamente, pero para ser, y a partir de ahí empezar a trabajar el contenido. Dice trabajar el contenido técnico, técnicamente hablando, porque a lo mejor tienes que fragmentar el contenido que ya existe. Luego de fragmentar, poner párrafos tan largos, vamos a ayudar a la vida que haya esos párrafos aquí. Y tenemos una estrategia de laboratorio que ya está acorde al sitio web, o viceversa, a la arquitectura, que ese contenido lo entonces, bueno, pues ese chanqueo que es otra cosa. Ese tipo de cosas que te dicen los mayores. Entonces, era de una serie que había de la Nocturne. Hace 40 años. Bueno, en resumen, básicamente moldeas ese contenido y a partir de ahí todo el contenido nuevo que no exista
lo vas generando en virtud de esas invitaciones de búsqueda que tienes para esas palabras. Luego, si, como bien has dicho, ya tienes un histórico, tienes de ser console, los próximos días. ¿Por qué? Porque va a tirar de aquí tengan de 8, 9 más 10 palabras, porque son prompts que te están apareciendo en esas impresiones. Pequeña nota de la dirección, como suele decir, Google dice que toda la parte de overviews aparece, aunque la dirección que no, pero bueno, ahí lo dice. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya tienes un panorama pues, y optimizando, aprender esos patrones. Al final el SEO es aprender patrones. No hay mucho más. Y de esos patrones, pues ya vas optimizando el contenido, vas generando el nuevo. Ahora entra más en valor el contenido. Ahora, por ejemplo, se hace también un debate de la comunidad SEO de llegar y decir, oye, no, yo lo que me haga la IA, pero la que sea, que contenido lo pego y a correr. En viso, pues se está haciendo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va a entrar algún día algún tipo de update que va a empezar a cargarse el tipo de contenido, que es un frito de un rectito de contenido, y al final perdemos el horizonte, que es crear contenido original y útil para el visual. No sé qué es. Es que 4 es muy complicado. O sea, 4, o sea, no es como hace 20 años. Complicado. A ver, estoy de acuerdo en la parte del contenido. El contenido de hace muchos años que dice que es el rey y quizás hoy incluso sea más importante todavía. Para la parte IA es muy importante también la parte técnica, la velocidad de rastreo que esté optimizada, que es una carga rápido, que pese poco, y si le podemos dar cosas que entienda rápido, como los fragmentos escritos, los chan, datos estructurados dentro de la página que pueda leer y entender sintetizada, todo eso ayuda. También menciones que tu web sea mencionada, tener menciones externas, si en ese aspecto la IA está como Google hace 20 años. Y te mencionaban en 7 sitios, pensaban que eras importante, tira para arriba. Ahora mismo, pues funciona también más o menos así. Hace un matiz que no recuerdo exactamente el artículo donde lo leí, pero básicamente era un caso que había analizado, que decían que ahí se hace autopromo en mi blog y hago un prompt, hago un artículo. Entonces, no son automáticamente de autopromo, pero 4 o 5 enlaces externos, una caja de enlaces que tenga por ahí, y bueno, acciones de SEO lanzadas, a veces lo subo, compro 4 enlaces en cualquier medio que va a servir, y posiciono, sí, pero ya está empezando a haber, entre comillas, penalizaciones, que descubre, de momento que el algoritmo, ya que sea, lo descubre, te quita ese. Entonces, de hecho, en esos resultados que estábamos viendo en diferentes formas de consumo de la IA, varían tanto, ¿por qué? Porque, primero, porque esas penalizaciones, como caso de éxito, y dos, porque están constantemente haciendo test a por nosotros. Constantemente. Para ver cuál es la mejor respuesta y le estamos ayudando a entrenar a su propio algoritmo. Entonces, al final, somos conocidos de ellos. Volvemos a la parte de los problemas. Entonces, efectivamente, como comentabas, claro, es muy importante, pero aquí Madrid lo hace bien hecho. Realmente lo hace bien hecho. Ahí se van a herramientas, por supuesto, como el programa, que dicen ahí, por autoridad, por semántica, por seguimos con la tendencia que ya llevábamos ahí, que Google hace mucho hincapié hacer autoridad del propio autor y de la web. Eso, si miran con Wikipedia, en Wikipedia no te deja generalmente publicar algo si no tienes referencias, no lo han comentado antes. Esas referencias es la autoridad de, por un lado, un autor y por otro lado, puede ser de la web o de la empresa. Que los propios autores también le dan autoridad a esa empresa. Entonces, eso se valora tanto para IAs como para el posicionamiento de Google. Luego, las IAs hoy en día también hacen la búsqueda profunda, se le llama. Luego buscan los resultados
en Bing, en Google. ¿Qué cogen? Lo que está posicionado. Entonces, si estás posicionado, tienes altas probabilidades de que haya te recomiende. Por lo que volvemos a RFC. Y básicamente, pues serían las cuatro, ¿no? La parte técnica, contenidos, autoridad, en la cual se puede incluir redes sociales. Son cuatro acciones. Son cuatro acciones que Sí, sí, sí. trabaja contenidos, trabaja autoridad, trabaja la Ahí yo quería ir un poquito el melón, porque antes el EAP, bueno, era para aquellos que lo sepan, EAP son experiencia, autoridad, confianza en base a por el sitio web, que escribe el contenido, el que se recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Que Google dice que no es un patrón de posicionamiento, pero bueno, influye. Vamos a verlo así. ¿Vale? Entonces, en esa parte, bueno, pues es un contenido, claro, Google tiene conocimiento de qué ocurre con ese contenido, que aparte para ti, y está de acuerdo con lo que absolutamente todo lo que hacemos, y por los contados, bueno, hasta entonces, en ese contenido semántico era bastante moldeable. Ahora se habla de un vector semántico. Entonces, entonces, una sesión contenido de sitio web. Claro, porque el de esta página lo hizo Ricardo, el de las otras lo hice yo, el de más allá lo hizo el compañero. Y cada uno tenemos una huella de la estilografía y se fijan las CSM. Pues el punto está en que dices, claro, y si esta persona mañana se va a la empresa y empieza a escribir, o contratas de freelance, o contratas de copy, ¿cómo hago el juego? ¿Cómo hacer a escribir? ¿Cómo hago el juego? ¿No? Y aquí entra, vamos a ver, vamos a ver. Profesional, sea 0% de contenido generado por la IA, vamos a crear una automatización, le vamos a crear un perfil en LinkedIn y vamos a crear una persona ficticia. Y a partir de ahí tienes agarrado a IAT como un por aparte, ¿no? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, la IA nos ha venido a ayudar a jugar con esa parte de IAT. Mira, Esto no deja de ser, como comentabas antes, plaza. Entonces, las la plazas sean más largas, más cortas, se diría, se verá. Porque no sigues engañando. Quieres dar autoridad a una persona ficticia que no existe. Entonces, realmente, ¿qué autoridad tiene esa persona? ¿Qué expertise tiene de una materia? La que dirá que gente, pero que luego que no. Eso es, yo luego, o sea, tengo la duda, yo creo que ahí, por plantearlo, es qué pasa si yo hago solamente lo mismo que tú. O sea, monto mi propio agente sintético para la generación de contenidos, ¿no? Que me crea un contenido muy similar al que tú haces, pero que en ningún momento tienes esa parte de eso. ahí está el punto. Ahí Que mi fuente de datos, bueno, ahí está el punto. Las fuentes de datos son know-how, pero básicamente te doy una pista. Hay personas, tienes la parte de código objetivo, tienes la parte de características del producto, características del servicio, servicio del producto, del servicio. Tienes otro punto que es esa estilografía que tú puedes generar específica en base a estos inputs. Estás generando esa figura, esa figura que debe controlar. Y que no nos da muchos años. Te digo que funciona. ¿Tienes durante cuánto tiempo? Bueno, dentro de. ¿Cuánto decías que por staffing hace 20 años funcionaba? Sí, pero dentro de 10 años para involucrar, puede ser que. Yo creo que hay un punto, ¿no? Que la escritura humana tiene que tener esa calidad de experiencia y es. ¿En qué se diferencia? Yo La creo estilografía. yo creo que sí. O sea, todos si ahora mismo preguntamos y le decimos que nos haga una definición del sol, ¿no? Como decía la chica de Wikipedia, prácticamente tenemos un muy similar generado por cada una de las siete. Pero imagínate que tú tienes la suerte de ir al sol. No, ahí donde está la falla humana, ¿no? La experiencia. Y dejar reflejado, ¿no? Lo que ocurrió es que llegues a fin del sol, ¿no? O tu intento de llegar al sol, es donde está el problema. O sea, ese es lo que va en el futuro, algoritmos, etcétera.
ir, ¿no? Yo estoy a favor de generar contenido tutorial. Nos quita mucho trabajo y permite hacer todo mucho más rápido y a veces mejor, porque te centras en lo que tú te tienes que pensar, no en nada. Pero sí que hay que darle la cabeza de luego revisión, de decir, aquí has patinado, esto lo sé yo y por lo que sea, de ahí a uno lo ha omitido, se lo inserto. Entonces, esa es la parte que es en donde entra el perfil del autor del artículo, por más que la base que haga, pero la base, no la actitud final. Sí, pero voy a ser un poco claro. ¿Qué define la escritura de un ser humano? ¿Qué define? La experiencia, vale, es una variable, por lo cual es una variable que no es controlable. ¿Vale? Si nos vamos a, por ejemplo, el estilo, las muletillas, frases cortas, frases largas, la forma de redactar, ahí las va. Y generas entonces un contenido original y luego vamos a darle valor a esa figura. ¿Cómo le das valor a la figura? El hacer. Terminas cortando vectores de diferentes signos y de los expertos en botella de agua. Entonces, si quieres hablar, pues si hablas con ella para que empiezas a generar contenido alrededor de él. Hoy por hoy, te puedo asegurar que los próximos, venga, voy a ser 23 años y se va. Sí. Hoy por hoy. ¿Por qué? Porque me va a requerir el tiempo. Si estamos hablando que están recortando creo que 15 a 2 megas, ¿qué van a detectar? ¿Van a hacer una investigación de esa persona? Uno, a la vez que has bajado la capacidad de rastreo, han aumentado el rastreo, pero al menos uno de ellos está con clientes que tienen un tipo de la frecuencia y la capacidad, es decir, rastrean más URLs, por lo que es capaz de descubrir más cosas y enlazar patrones. Pero ahí está el trabajo del ser. Ahí está el trabajo de, oye, voy a generar este perfil de esa persona, ¿no? Pero al final, ya, pues yo tomo mi sitio web, lo tomo y intento tener a mi favor los factores de posicionamiento con yo para posicionar a mí y web, sí o sí, ¿no? Vale. Y si en vez de ser de una persona, es de una ficha de LinkedIn, ya está, ya le he dado manipulación a esa figura. Con lo cual, Ya tienes personas físicas reales que trabajan en esa empresa, porque el esfuerzo sí, crear pero de esa variable una entidad no se retrasa a la misma persona. totalmente de acuerdo. Otra persona se puede marchar, puede morir, puede estar la empresa, Esos artículos ya están firmados por él. jubilar. Sí, sí, pero yo hablo de para generar esa figura, ¿de acuerdo? Es más, si por ejemplo esa persona decide marcharse, puedo clonar su programa. Bueno, su programa de reacción y sigue escribiendo. Pero ya no es la clonación. Porque es de la otra persona. Empieza a tomar pero habría que asociar un track. Claro, eso si quieres que todo siga igual que siempre, sin que se note que ha cambiado la persona. Pero si ha cambiado, ¿por qué no vamos a decir que ha cambiado? Depende también de que es tan disruptivo el cambio entre el perfil de la persona anterior y la que Que cambian mucho, quizás no interesa que sea esa persona que sustituye a ese puesto. También se puede el caso que la empresa venga como marca o como perfil, que ese es el estándar en el cual se quiere dar a conocer y quiere salirse de las personas por miedo a tener cambios significativos, por tener miedo en cuanto a los cambios, de que quiere decir ahí que porque ya no está trabajando para la misma persona que conoce que está buscando. Muchas veces, quizá en ese ámbito, la empresa lo toma de ese mismo perfil, no solamente para seguir generando el mismo contenido, sino para seguir con las predisposiciones de sus clientes, que no noten este cambio, sientan que están perdiendo la posibilidad de una persona que no entienda lo que realmente ellos buscan. Eso, por ejemplo, en español funcionaba un poco así. Había determinados artículos firmados por el periodista X y luego había otros artículos firmados por redacción.
Entonces suelen ser los artículos que generaban los becarios, que ahí pues trotan por cada 2 días y tal, y esos son los que son muy susceptibles de ser sustituidos por IA. Eso sí, pero si viene un Juan Pérez a firmar el artículo no sé qué, todo lo que escriba Juan Pérez tiene que ser igual. Y si Juan Pérez ha ido a la vanguardia, pues va a firmar en la vanguardia. No tiene sentido que sigan saliendo artículos de Juan Pérez con el siguiente. Pero igual que eso, Pero yo pongo sobre la mesa, ella que me lee por los sitios. yo pongo sobre la mesa el siguiente, ahora, cuando este tema, no pasa la realidad. Hubo 2 años, no recuerdo, fue a Portland, porque utilizaba y una rebelión muy brutal. De hecho, como caso de éxito, como caso de ejemplo, salió más newsletter de Sixty, bueno, todos estamos conociendo, y de hecho fue una update que hubo de Google, creo que fue en septiembre del 24, o la memoria, como me fallo, y bueno, fue brutal el programa. Y el problema que tuvo es que estaba reacciones externas y no tenía controlados a. Entonces, insisto, hoy por hoy, mi criterio es, dentro de 2, 3, 4, 5 años, Ojo, esto del SEO es un maratón, no es una carrera de velocidad. ¿No? Hay que pensar en lo que mañana nos va a traer. pero también tienes la guillotina aquí, de yo tengo que conseguir inventar. Bueno, entonces tienes que sacar a funcionar a Google Ads, tienes que sacar a funcionar a Meta, por ejemplo, si ahora tengo por campaña en Meta, pero un poco del queso, que la van a funcionar bien. El Roas, claro, o en el Google Ads te regalan mucho más, con mucho más calidad, y tienes programas que mucho más. Sí, como que Es que a medida de que vayamos avanzando, mi paso adelantado, a mí sabrá, son dos opciones más que a este punto iba a ser utilizada que es y lo va a estar. Hay que ir mejorando. A medida de que va creciendo los conocimientos, las demandas, las exigencias, tiene que ir mejorando esto para que se vaya adaptando al sistema actual, porque de lo contrario, se crea esta figura, como dice aquí el maestro Juan, y tú no la misma le vas a decir, ¿verdad? Tienes que ir a la misma velocidad que va avanzando, tienes que ir. Pero ahí está el punto, que es que ya no todo depende del programa. Es que ese es el punto. O sea, nosotros licencias que pagamos en la agencia solo 2. Ok, 3. Gemini, Wi-Fi, desde así, Gemini, por Cloud, y luego una que me ha servido bastante, que me fue hace 2 meses, que es directo, que está activo con la tormenta. Me han dejado muy sorprendido. Y un punto. A Manus, te puedo meter la API de Cloud y puedo meter los semestres que quieran. Es brutal. O sea, en la escala, el progreso geométrico que hemos tenido en tareas y de automatizaciones es brutal y de un nivel muy fuerte. Pero mucho. Entonces, ya no pagamos. No pagamos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, para mí, hoy por hoy, el algoritmo de ir a más potente, sí, no la pruebo. Sin ninguna. El benchmark, verdad que está ganando Gemini. Sí. Una versión. Pero Pero son benchmark. también Han hecho para eso. La calidad, fiabilidad, etcétera. Si trabajáis con la vida y no lo probáis, pues la vida de Gemini, claro, Tiene, bueno, por la que es básicamente tiene que hacer la idea y el sistema general para la velocidad que hay
el objetivo hoy en día y lo que entiendo que es el reto del marketing y el SEO, es que integremos protocolos de negociación con la digital, porque el medio para vender de las propias empresas no solamente es porque lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, yo he comparado bloques por complejos y, por ejemplo, hay falta o huecos de información en cuanto a la actualización efectiva de la máquina. Es decir, que el posicionamiento SEO queda atrás. Por ejemplo, Binance tiene hasta un propio sistema de pack en donde la IA accede, pero a veces no se alinea con la realidad de la página web. Es decir, que para normalmente el proceso de venta o crear un sistema efectivo utilizando marketing para tener que crear un protocolo de agentes no personalizados, sino parametrizados para que el sistema o aprendamos especializamos bien. Porque, por ejemplo, ¿qué es más conveniente? ¿Venderse uno mismo o que llegue internet? Ahí está la parte de donde o sea, es un agente del sitio web. Y a ver, entendamos que el sitio web, como lo conocemos, ahora está existir. El sitio web va a ser un repositorio de contenido. Sí, pues. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la imaginación es libre, como puedo decir. Pero sí me gustaría dar una cosa, lo que estabas comentando, o lo que estamos poniendo de este rato, ¿dónde está? Sí, ahí está. Por decir que Hay partes que has dicho que utilizas Cloud, a veces utilizas Gemini, que utilizas, y he dicho más ahí, los que no tener de los clientes, ni se me ocurre. Porque hay personas sensibles y la multa que me pueden meter, cierro, me quitan la casa y se me acuerdan hasta las perlas. Entonces, por ejemplo, algo de la anuncia de innovar un proceso de conversación de información. pero ahí tienes una herramienta fantástica, es el estudio. El estudio te vas a puedes bajar que tiene ahí, lo puedes bajar en la versión open source y la crees. Y a el estudio es lo que debe hacer. Y le tienes totalmente cortada la propagación de datos y lo tienes controlado. Eso es lo importante, porque cuando te hagan una auditoría de datos, oiga, usted los datos no le están saliendo de aquí y esto no tiene conexión a internet. No tiene conexión a ese plot o a ese Gemini que tenemos todos. Porque al final el nexo de todos, el punto común de todos, es ese. Nosotros estamos en la misma área. Que tenía que crear un chip y una data. ¿No? Crear la data. Es que también podría porque Pero me gusta un poco el camino que estaba planteando nuestros compañeros. Tenían a lo mejor hoy estamos buscando nosotros, ¿no?, nuestras propias necesidades, intentamos de alguna manera cubrirlas dentro de estos espacios, de los agentes, de los buscadores. Y antes de mañana no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Sino que directamente en voz alta, sin necesidad de de una pantalla, sin necesidad de ir a un algo que se en la web, lo diremos en voz alta. O simplemente por contexto y por situación, ¿no?, relación de las necesidades que tú puedes tener y dar directamente esas opciones. con la política del nivel de Sí, sí, sí. que, por ejemplo, si estamos hablando de un tema inclusive hasta allí en un término de competencia. Para tener números a lo que estamos hablando, en esa migración de prestaciones, desde la SOP a Shopify, 1.500 categorías y 7.000 productos, hemos hecho en 72 horas todo el contenido nuevo. 72 horas. Único, original, basado en las características de cada producto, de como servicio y en opciones de mano. 72 horas. Ese contenido, hace 3 años, estamos perdiendo. Entonces, ya, estamos hablando de que esto es un cañón, esto no es una pistola, cañón. Una herramienta muy potente, pero hay que saber usarla. A ver, Un martillo, no te vale para un vaso. si no lo cuento, Buena herramienta. si no lo cuento, esto. La agencia, que nos lo un cliente nuevo, problema, no le importa, y ya de SEO, y ya de yo, ya, y SEO, White, y hicieron el fin, por el pasado.
básicamente enganché con la firma, le dije lo que tenía que hacer, y bueno, ¿vale? ¿Cómo se hizo eso? Pues muy fácil. Caso de firma que lo has hecho, le he incluido mis consideraciones. Lo que ha hecho la IRA. No, lo ha hecho mi criterio con el criterio. Y ahí está el punto. Claro, porque yo soy un chaval ahora de 20, 25, 30 años, chaval, pero muy joven. Entonces llego y digo, ¿y para qué voy a hacer un máster? ¿O para qué voy a hacer una carrera? ¿O para qué? Si tengo todo el día, ¿no? ¿Para qué? Para que me den criterio. Y el 6. Porque la IRA es un compañero complaciente. No es crítica. Y los conocimientos que vosotros tengáis, la profesión que tenéis, es el punto. Y voy a empezar a IRA, SEO, luego un texto, en lo que sea. Bueno, es grande. En la experiencia sigo desarrollando, que no sea mi foco principal, y pedirle un código que te haga X cosa, te lo dan, pero una de dos. Muchas veces o no está aplicado, o tiene fallas en su idea, o tiene ciertas cosas, que eso, con un bagaje, con una experiencia, puedes pedirlo y que lo vuelva a hacer y estar ahí entrenando, pero claro, tienes que saber qué pedir y cómo hacerlo. Y eso te lo da la experiencia y el ir andando por el camino. No es, oye, le pido un texto, un código, una página web, cosas. No es para cogerlo tal cual. A lo mejor, si no estás claro, porque estás buscando o tú tienes empleo o quieres hacer cosas, ahí sí, porque no tienes todavía ese criterio. Pero luego ya vas a ir ganándolo y se lo tienes que ir viendo en consideración. Y cada vez hacen más cosas más rápidas y mejor, sí, pero como decía tu compañero, tenemos que ir avanzando también con ello. No vale. Ahora, Está claro que la vida no vale. y no pintamos nada. Y el futuro tiene pinta de ir con agentes interactuando con agentes, en donde tenemos un poco de toda orquesta, simplemente. Una de las cosas que nosotros aprendimos en clase es que a medida que la tecnología va avanzando, el nivel de adopción, vamos a decir, de protectores cambia. Por ejemplo, las personas van primero que las empresas y luego los gobiernos. Y muchas de las cosas de las que estamos hablando, ya sea en 5 meses, pueden ser completamente diferentes. Pero ¿qué pasa ya con el factor gobierno, legislación, entre, por ejemplo, el tema de los datos? Eso ya va a cambiar muchísimo cómo se hacen las cosas. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, está todo mencionando el gobierno de Estados Unidos. Firmaron un contrato de $200 millones. Entonces, ya ahí entró el gobierno de Estados Unidos a organizar. Y va a pasar entonces con todos los datos de las personas y hagan tener conversaciones sin estar arquitectos. Los académicos, Bienvenido a Ahí el problema está en las inteligencias artificiales open code, por ejemplo. Ahí es donde van a tener más problemas, porque no hay forma de controlarlo realmente. Todo lo open code antiguamente era súper maravilloso, pero hoy en día es tan potente que la adopción ni siquiera se la puede tomar los gobiernos. O sea, podrán, ojalá, esperemos que sí se pueda, pero también muy... Exactamente, ¿cómo lo van a hacer con todo? no sé, la vista, pero primero, dicho antes a usted, es que todos tenemos conocido. O nos adaptamos a las nuevas profesiones que van a seguir, que no hemos hablado del día, o tenemos que sale caducidad. Bueno, yo lo tengo muy grande antes. Entonces, la fecha de la tenemos puesta. A partir de ahí, ha habido muchas presiones para levantar lo que estábamos en el café, ha habido muchas presiones por parte del ejército de Pentágono de Estados Unidos para quitar restricciones, ¿no? Porque tú dices, tiene cómo montar una bomba, y te dice que no. Entonces, a partir de ahí, pues, para explicar que restricción, en cuanto has dicho que no, se han metido que ahí. Entramos en la parte ética. Hemos tocado parte técnica, hemos tocado parte futurista, hemos tocado parte de legislación de datos
ya la parte ética. Yo lo siento, yo aquí soy pesimista. Entonces yo creo que el hombre es un nuevo para el hombre, en el sentido. A partir de ahí, es de más importante. Yo creo que estamos todos en la maternidad. Intentado pedir el hilo y yo con pero dado que creo que en esta generación bordeando 40, yo estoy bordeando 40, Ah, tener 40, firmado. ella tiene como una carrera en la que Sí, tienes criterio, tienes criterio. pero el tema de la ella utiliza el pelo, no profundiza, ¿no? O sea, todo lo que está hablando es que alguien quisiera empezar a entender, porque básicamente yo quería hablar de algo de y los que me dicen, no, que eso no es lo que diría, bastante que hoy día y mañana está bien. ¿Cómo se empieza? A ver, El realismo mañana de la sí. es su primera vez más. Yo sé que la primera vez que siempre fue ingrediente, después viste y es algo que le pasa mucho al ingeniero informático proporcionar los lenguajes de programación. El objetivo ya no es aprender la herramienta ni especializar en la herramienta, sino es aprender sobre la criterio general aplicable a la información. Eso es lo que está hoy en día dificultando un poco el aprendizaje, porque más que todo, el entorno de aprendizaje se enfoca en venderte el producto y la herramienta, no el criterio. Lo que significa estarlo para que se el curso, aplicándolo para tu día a día. Y, por ejemplo, algo que está creando bastante flexibilidad respecto a eso es cómo automatizar tus procesos cotidianos. Es decir, cómo puedes meterme un pincel y tener que acomodar esto, cómo puedo generar un Excel y una planilla Excel nueva. Y ya ahí uno empieza a desarrollar ese criterio que aplicar tu sistema y la de los demás. Y luego te vas a aplicar a la inteligencia artificial, claro, para hacer un juego de conversación y registro del conocimiento. Que muchas veces, por lo menos la IA convencional, como la que por aquí de tecnologías, no vean muy libros como yo creo que ya he empezado a utilizar un poco las guías de los aires, una que se aproxima mucho del norte que leen, que básicamente usa documentación de generar documentación de tuyas ideas o criterios, porque al final hoy en día no hay nada Yo era enamorado de un verde y digo, era, por lo menos ya estoy ya. no, y lo que está hablando es del criterio. Mario ya lo disminuyó. No, nada, no estoy mal, nada. Pero, perdona que me interrumpa. Pues yo totalmente de acuerdo con lo que dices. Claro, tienes que dar un salto, un chip. Cuando empezó todo esto de la IA hace 2 años, bueno, este contenido y yo absorber una galleta, ¿no? Una esponja. ¿Sabes? Y era todo disparo, todo disparo. No te pone en orden un poco todo lo que tú estás generando de contenido. En teoría, no entra en internet. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es: ¿por qué tienes gratis Notebook LM? Estás dándole datos a Gemini, le estás entrenando y entramos en todo el mundo. Pues en tu caso, pues en tu caso, o pagas con tus datos o pagas con dinero. Siempre. Y yo quiero contestar una cosa más, porque en los últimos años seguimos evolucionando, seguimos cambiando. Y la moneda también ha ido cambiando. ¿Qué pasa? Mucha gente, y es algo que a mí personalmente, pero ya es algo personal, me molesta un poco, es aprendo a hacer una cosa y quiero que con eso que he aprendido vive toda mi vida, con una profesión o lo que sea. Pero cada vez hay más profesiones y la IA ha venido a darnos con esto fuerte en la cara que nos requieren aprendizaje constante. Esto de me acomodo porque ya sé hacer una cosa y tengo que hacer esto toda la vida, no. Que pica porque dices, jolín,
tengo una carrera, tengo 3 máster, tengo no sé cuántos, y aún así tengo que seguir estudiando muchos 40 años hasta que me jubile. No sopa. Y cada vez me va a tocar más. Casi cualquier profesión. Habrá algunas, yo que sé, fontanero, que hasta que no salga un tipo de tubería nueva, una pequeña física, La física ya es una realidad. O sea, pues ha sido la primera manera. Me lo hacen montado y eso no ocurre otra vez. no, fíjate, como que por ejemplo, quería hacer un poco de recopilador, porque quiero empatizar contigo. Lo siento, soy de Madrid. Entonces, dice, vale, tengo 35, 40, lo que sea. ¿Qué hago? ¿Sabes? Saber ya va a darle clics y saber de Ya, pero, ¿cómo entiendo? O sea, entiendo que pagando $20 la idea que más rabia de Sobre todo para que tú le saques provecho. eso es, no contable. Tienes el italiano Yo te diría, y le dices, claro, yo me dedico a soy persona financiera. Pregúntale a la IA cómo empieza a aprender. y por ahí corta de lo que tú quieres. Pues con todo lo que la proceso y es también hay un problema en el trabajo, que no funciona. Y ahí te va dando los datos para que y todas las plataformas luego tienen como su reclamación, según lo que están buscando, todos tienen su plataforma, su plan, Los turnos que son gratis son brutales. vídeos, ejercicios prácticos. Abroli, que es la empresa que tiene. Claro. Pero, insisto, ¿sabes tiempo? Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, que de 2 años, lo tengo 20. No tienes esa agilidad, no tienes. El tiempo no te gasta todo, ¿sabes? Entonces, claro, siendo un poco más cuando empecé, o sea, era como que estaban lloviendo golpes y no sabía de dónde. Y en 2 años he tenido una progresión geométrica exponencial, pero exponencial. O sea, hoy estoy dando dentro de una casa, dentro de un módulo que doy, de una medida grande, caído y diseñando. Y lo hago, listo, desde la experiencia. O sea, esto no me he cogido por lo responsable. Yo, no, ahora que hemos ido probando en la agencia, he ido funcionando, y los días, y luego la parte de ahí, al principio te vas a sentir que estás perdidísimo, lo necesitas ahora mismo. Pero en serio, con la IA, que pasa a tu profesión actual, empieza a ver cómo la puedes aplicar, empieza a preguntarle, hablar detalladamente, dime paso a paso, explícame, y a partir de ahí, en lo que tú ya tienes conocimiento y criterio, vas a empezar a verlo. Y una vez que hayas hecho, te pegas un salto brutal. He de decir una cosa que odio, yo lo tengo que decir, una cosa que odio muchísimo. Cuando hay un cliente y dice, no es que esa feliz ya ha dicho. Y dice, madre, anti-marketing. Para salir, para los $200 y te ahorras $1.500. Entonces, ya, bueno, ya. El ejemplo es una empresa de e-commerce que estamos trabajando en Emiratos. El CEO es italiano, pero aquellos sabéis, si habéis trabajado una vez con personas árabes, son muy complicadas de gestionar el comercial. Soy un poco tengo bastante grande. Entonces, hablando con este CEO, dijo, oye, queremos implementar en un Magento, e-commerce, una pasada de pago, tal. ¿Cuál lo recomiendas? Nosotros programamos esta. ¿Qué echa a hacer el año esta otra?
Ya, no voy a entrar en tópicos de GPT porque no sé tú, o sea, cómo lo mira la IA, no quiero que ya. Si ves que tenemos esa, lo bajamos en manual, y todo. Digo, pero nosotros no me tenemos que hacer todo queda por escrito, todo queda claro. Sí, perfecto. Hacemos la que tú quieres. Vale, perfecto. Hay una restricción de esa pasada de pago, y era que si no facturabas 5 millones de dólares, no te dejaban firmar. Entonces, yo dije, oye, se debe tener que pagar. Pero nosotros no vamos a usarla porque igual de resultados no la conozco. Y muchas veces y pagar. Porque fue una responsabilidad que tomó, una decisión que tomó por una recomendación totalmente de una IA que no sabemos ni cómo la ha hecho y tal. Pero esto es cuando me dices que esa carrera te dice, bueno, nada, pero nos contratan ando, la verdad. No, que toda la responsabilidad ya no tiene. Si sale algo mal, te lo puedo decir, es que la agencia ha hecho. No, lo ha hecho tu película. Yo igualmente hace un par de meses o así, yo creo, un cliente se me fue. No, es que la GPT me dice que no necesito SEO ahora. Si me dice la GPT ya está. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por suerte con tu adquisición, hoy siguen por la gráfica blanca, un negocio poco para buscar. Entonces, bueno, pero lo bueno es eso, que hoy en día todavía es que podemos aprender lo que queda. Entonces, empieza, y te lo digo en serio, preguntándole a la guía cómo aprendería, y te va a dar 80 opciones, que son automatizaciones que sí que quieres aprender. De ahí, sigues tirando hasta que acabes saliendo de ChatGPT, de cloud de la que cojas, y llegues a artículos en auditones, vídeos, cursos, lo que sea, porque se me acaba quedando corto. Pero para arrancar y romper sobre todo esta de, oye, no sé qué hacer, cómo empiezo, tal, guía, idiomas, contaduría, lo que quieras. Para todo esto, ayuda. Pues el paradigma de eso, de los colonos. Tú ahora mismo eres un colono, no sabes lo que tienes que hacer. No sabes, están los sitios, los bandidos, pues, mira, ya verás como poco a poco entonces sabrás cómo funciona. Bueno, me preguntas a GPT qué hacer ahora y me ha dicho que vamos a tomarnos un refresco, un poquito de tortilla, lo que yo voy a hacer. Lo dejamos aquí, porque parece, lo vimos en la parte de la sesión de la tarde, volveremos, y más no recuerdo a las 3 en punto, con Rémolo. Así que la información de la